Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera felicitar a la organización por haber hecho posible la celebración de este primer Congreso Iberoamericano de la Asociación para la Promoción de Eventos de Terapias Naturales. Y en segundo lugar, saludar a todas y a todos los asistentes y participantes al mismo. También quisiera agradecer a la organización de este congreso la posibilidad que me han brindado de poder estar ante ustedes para presentarles una visión muy particular de la posición de la medicina china ante esta pandemia que estamos sufriendo y que podremos observar no difiere tanto de la visión del mundo occidental, siendo la principal diferencia la denominación y entendimiento de los conceptos en los cuales se basa cada una de ellas. Podríamos decir que se trata de otra forma de entender y de ver la problemática suscitada por la pandemia que nos está azotando. Dentro de mi formación me especialicé en fitoterapia china, lo que me ha permitido ver y entender nuestra propia fitoterapia desde otra perspectiva, más natural si cabe, e incluso más sencilla. Por eso, al final, mi visión se centra más en el gran potencial que nos pueden aportar las plantas medicinales y que generalmente no le damos ninguna importancia, a pesar de haber sido la fuente primaria de todo tipo de fármacos y medicamentos. En primer lugar, al hablar de pandemia nos estamos refiriendo al COVID, porque claro, últimamente se nos habla como si se hubiera cambiado realmente la enfermedad y no, es la misma. Lo que pasa que lo que es la enfermedad que nos está produciendo el coronavirus es lo que conocemos como COVID-19, en referencia a que se inició a finales del 19, y el virus que está provocando dicha enfermedad es el SARS-CoV-2. Muchos problemas nos está dando, y más porque es una enfermedad nueva, pero durante todo este periodo de tiempo se ha aprendido mucho de ella, se ha aprendido mucho. Pero claro, que nos falta muchísimo más por aprender, pero que siempre nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué afecta más a niños y ancianos? ¿O por qué a los niños no se centra tanto como es a los ancianos? Primero se hablaba de que si en primavera o en verano, peor en invierno, y hemos visto que si bien hemos tenido un poco de receso en verano, en el otoño ha empezado a recrudecerse y se espera que en el invierno pues continúe con ello porque no llevamos tampoco esas medidas de seguridad. Realmente, otra de las preguntas que nos hacemos, ¿seremos realmente inmunes una vez hemos pasado la enfermedad? En un principio pensábamos que sí, pero al parecer se han dado ciertos casos en que se ha vuelto a repetir, a reiniciarse de nuevo la enfermedad. Por lo tanto, lo que viene a decirnos que esa inmunidad no va a ser una inmunidad total. Y después el otro aspecto es esta gran capacidad de transmisión que hay. ¿Realmente los niños nos la hacen? ¿La hacemos nosotros a los niños? ¿Se hace de adultos a adultos? Al final vemos que un poquito de cada tenemos, pero entre adultos se es mucho mayor que entre niños. Por lo tanto, lo que viene a decirnos es que todavía nos falta también bastante que aprender de ello. ¿Cómo se nos manifiesta la propia enfermedad? Los primeros síntomas que veíamos
era la presencia de una humedad, pero con una tos seca, con un poco de flema, pero muy seca, y eso lo que hacía que se venía acompañada con gran presencia de fiebre. Por eso uno de los primeros síntomas que se decía, bueno, para ver si realmente podía haber una infección por el COVID, por el SARS-CoV-2, primero que nada, la fiebre, y eso lo que hizo instalarse en todas partes, pues esos termómetros digitales con el fin de determinar rápidamente si una persona tenía un poco de fiebre, entonces poder analizar porque tenía posibilidades de estar infectada. Otros síntomas que se nos presentaba es esa tos, que podía tener una tos seca, unas veces con un poco de flema, otras veces incluso sin flema, por eso esa tos tan seca, y lo que hacía es afectar bastante a esas vías respiratorias, manifestándose con cansancio, dificultad respiratoria. Claro, pero no eran solamente estos síntomas, sino que incluso pueden acompañarse de otros más, como esa sensación de falta de aire, esa diarrea, incluso problemas digestivos, que al final podían derivar en problemas neumológicos, en una neumonía e incluso fallo renal y finalmente incluso la muerte. ¿Qué es lo que ha influido muchísimo en esta afectación? Sobre todo el gran potencial de transmisión, de contagio que nos ha dado este coronavirus. En un principio se cree, parece ser, que es un virus típico de animales y que ha cambiado de huésped y se ha anidado a nivel de los seres humanos, es lo que se llama también una zoonosis, pero que afecta principalmente, y esa vía de entrada es por las vías respiratorias, y por eso en general suele afectar bastante lo que sería a nivel de pulmón, pero fijaros, esa neumonía llega también fallo renal, y todo esto tiene una relación muy directa con el entendimiento dentro de la medicina china, porque claro, el que venga de fuera es un factor patógeno externo, no deja de ser un microorganismo, vírica en este sentido. La sintomatología más típica que nos da esa fiebre, esa tos, afecciones respiratorias, ciertos problemas digestivos, problemas respiratorios importantes, lo que nos está indicando que es síntomas también característicos por esa propia afectación de ese factor patógeno externo que se está interiorizando y finalmente termina provocando afecciones internas, esa neumonía, ese fallo renal. Por lo tanto, no tiene tanta diferencia con lo que sería dentro de la visión occidental. Dentro de la visión china también tiene esos mismos parámetros. Por lo tanto, dentro de todo lo que debemos saber de esta nueva infección, de esta nueva pandemia, en primer lugar, esos primeros síntomas que tenemos en la cabeza, fiebre, tos, sensación de falta de aire, algo de tos seca o algo de flema, incluso problemas digestivos, algo de diarrea. Todo eso como primeros síntomas, primeros antecedentes que nos pueden indicar que haya posibilidades de esa presencia de ese coronavirus, que no dejarían de ser también los mismos de una propia afectación por factor patógeno externo. ¿Por qué? Porque también corresponde a un factor patógeno externo. Por eso, dentro de esa sintomatología, esa forma de manifestarse, interviene mucho, sobre todo, la parte preventiva, intentar reducir esa gran capacidad de transmisión. Por eso siempre se habla de mantener
ese distanciamiento entre personas, de mantener esa mascarilla para evitar que todas esas gotículas que se van desprendiendo a medida que hablamos, y sobre todo cuando más fuerte, más se habla, más se pueden transmitir porque quedan en suspensión en el aire, y todas las barreras protectoras que podamos ir incluyendo nos van a ayudar a reducir también esa capacidad de transmisión y, por lo tanto, finalmente, a un buen control de la enfermedad. Dentro de lo que sería ese campo de la medicina china, por una parte, como se basa bastante en lo que sería ese tratamiento sintomático, por eso, pues, como uno de los principios a seguir sería ir reduciendo la tos, ir hidratando la sequedad para poder calmar la tos, ir reduciendo, transformando, eliminando esa cantidad de flema turbia que se está acumulando, y regular esos órganos que se ven afectados. Uno de los principales es el pulmón, y sobre todo por esa teoría que hay o esa relación directa que hay entre el Zhang y el Fu, si pulmón con su órgano estrecho sería el intestino grueso. Por eso es lo que nos dice que dentro de ese cuadro sintomático se manifiesta también determinados problemas digestivos, diarreas, claro, porque viene a deciros que esa afectación de pulmón también puede manifestarse en el órgano anexo que precisamente, o asociado, que precisamente es el intestino grueso. ¿Es importante la terapia? Evidentemente que sí. La medicina china, dentro de la terapia, ¿qué dos aspectos fundamentales hay? Tenemos, por una parte, la fitoterapia, por otra parte, la acupuntura, e incluso se está trabajando bastante con lo que sería el Tai Chi Qigong, pero sobre todo buscando fortalecer esa barrera para evitar ya no solo la transmisión, sino evitar lo que sería el contagio. Con las plantas medicinales pueden ayudarnos a fortalecer y a ayudarnos a combatir el propio virus, el propio microorganismo, el propio agente externo. En cuanto a la acupuntura, ¿ya? Pero claro, dentro de la medicina china siempre hablamos de que dispone de diferentes técnicas terapéuticas, pero que en general no están aisladas, sino que suelen estar bastante combinadas. Por eso la combinación entre ellas lo que hace es potenciar mejor esos resultados. De ahí que el uso de la acupuntura también nos va a ayudar ya no solamente a fortalecer, a engrandecer esa barrera defensiva, sino incluso a darle la suficiente energía para poder combatir la propia infección al propio virus. Uno de los problemas que se nos presenta con la afección del virus, ya dentro de esa agresión de esos patógenos externos, como es el coronavirus, uno más de ellos, el tratado que sigue la medicina china habla del tratado del Sanjalun, que nos habla de ese tratado de las patologías febriles, sí que se inicia como factor patógeno principal el frío, y cómo este va evolucionando a medida que se va interiorizando y va llegando a capas más internas. Si bien vemos que en esos primeros inicios esos síntomas podrían equipararse a lo que sería ese viento frío,
También vemos que a medida que se va interiorizando, que la patología se está centrando más, se está afectando más a nivel de pulmón, está entrando más internamente, se va transformando y por eso la presencia de la fiebre se hace más importante y es lo que nos indica que ese patógeno pues se va transformando. Y con ello lo que estamos viendo es esa complejidad en el sentido de que no nos encontramos solamente en un nivel, sino que realmente la interiorización, como tiene una gran capacidad de transmisión y de replicación este coronavirus, hace que se interiorice con una rapidez importante. Por eso siempre solemos encontrarnos, y sobre todo ya solamente en esas primeras fases, síntomas combinados de ese carácter más externo, que sería ese síndrome Taillán, o ese carácter más interno, que sería ya un síndrome Shaoyang o incluso un Yang-Min, que ya es totalmente interno. Como bien decía, claro, esa infección respiratoria, que es lo que hace progresar rápidamente para llegar a Shaoyang e incluso a nivel de Yang-Min. Y claro, ya no solamente esto, sino que además las complicaciones, y dependiendo del tipo de paciente, pues las complicaciones pueden llegar más rápidas e incluso llegar a niveles ya bastante más internos, que sería esa capa de Yang-Min y Taijin. Perdón, y Taijin, no Taijin. ¿Qué es lo que nos dice el Sanjalún? Para que lo podamos entender. Nos habla de un síndrome Taillán que es totalmente externo y que a medida que se va interiorizando va a llegar a esas capas más internas, llegando al síndrome Yang-Min, y lo que nos da una gran presencia de fuego, e incluso si se adentra más, llega a las capas de Shaoyin o de Taijin o de Shaoyin, y ahí nos daría incluso ya transformaciones y afectaciones ya incluso más a nivel renal, como sería el caso que hablábamos de que con esos problemas de neumonía, con fallos renales, por esa gran acumulación o dificultad de eliminación de líquidos, dificultad de aporte de energía al pulmón para que pueda descender correctamente, se encharca el pulmón y finalmente pues, puede dar lugar a afecciones importantes, incluso. Pero vemos que lo que está haciendo que es ir interiorizándose cada vez más. Claro, siempre decimos que ante un gran ataque no es solamente el poder contrarrestar, sino la principal acción donde estará en mantener una buena barrera para no contraatacar, sino para defenderme de ese ataque. Por eso, uno de los aspectos que se hablaba de que se cebaba más en ancianos que lo que era realmente en niños, o no tanto en adultos, pero sobre todo más en ancianos, y una de las características que se le daban a los ancianos, sobre todo en aquellos que presentaban ya deficiencias previas. Por lo tanto, ¿qué venía a decirnos? Que realmente esa barrera defensiva es quien la tiene más debilitada. ¿Y en qué se basa la medicina china en ese sentido? Hemos dicho que tiene una característica semejante a lo que sería una afectación por un factor patógeno externo, y que decimos, cuando viene esa afectación del patógeno externo, se produce una lucha entre la energía del patógeno externo y la energía defensiva. Si dentro de esta energía defensiva el que gana es la barrera defensiva, la progresión, la enfermedad no tiene lugar. Por eso también nos encontramos con bastantes, podríamos hablar incluso de infectados asintomáticos, porque claro, no pasa la enfermedad.
la pasan, pero realmente sin ningún tipo de síntoma. ¿Por qué? Porque la capacidad de defensa, de contrarrestar ese ataque, es suficientemente fuerte y por lo tanto les ayuda a no tener ningún tipo de sintomatología. Bien, pero claro, dentro de esa lucha, si la que gana la energía perversa, la energía patógena, sí que nos da lugar a esa enfermedad. Los síntomas van a ser más o menos leves dependiendo de la potencia del sistema defensivo. Si el sistema defensivo es muy bajo y el patógeno es muy alto, ¿qué es lo que hace? La capacidad que tiene de ese ataque es tan importante y la capacidad de respuesta del individuo es tan débil que lo que hace que pueda progresar con una mayor rapidez. Por eso, uno de los principios que sigue la medicina china es el poder definir, el poder disponer de un sistema defensivo fuerte, porque cuanto el sistema defensivo más fuerte se encuentre, tendré que estar expuesto a una mayor cantidad de factor patógeno de carga vírica para que pueda manifestar algún tipo de afectación. Cuanto más fuerte es, mayor capacidad de respuesta. Claro, ¿qué pasa? Los pacientes ancianos, la capacidad de respuesta que tienen es más débil, tienen un sistema defensivo débil, con deficiencias crónicas, la capacidad de respuesta es menor y que se tema mucho más en ellos. Claro, si a ellos le añadimos que estamos expuestos a una cantidad de virus que resulta que se replica con una rapidez inusual, hace que estemos más expuestos a esos factores patógenos. Pero si conseguimos mantener bastante fuerte ese sistema defensivo, es lo que va a hacer que podamos contrarrestar mejor y combatir mejor la enfermedad. Mejor dicho, que no se nos manifieste tanto esa enfermedad o incluso reducirla. Dentro de esa energía defensiva, hemos de tener en cuenta que sobre todo, es aquella energía que dentro de la medicina china decimos que actúa a nivel de esa capa más superficial. Por eso se dice que circula por debajo, por la zona subcutánea, a través de los meridianos. Pero lo que sí que viene a indicarnos es que uno de los principales elementos que se encargan de ese fortalecimiento, de ese mantenimiento de esa energía defensiva es precisamente el pulmón y también el estómago. Incluso incluiríamos hasta el riñón. Pero claro, cuando hablamos de pulmón, de estómago, de riñón, no nos estamos refiriendo solamente a lo que sería el órgano anatómico en sí, sino al órgano y a todo lo que se llama toda su esfera funcional, porque no solamente corresponde al órgano anatómico, sino todas las funciones que se le dan al propio órgano. Lo que sí que hemos de tener en cuenta que es la principal barrera protectora externa que disponemos. Y cuanto más fuerte la tengamos, más fácilmente estaremos protegidos frente a la agresión de estos patógenos. Hemos dicho pulmón y por lo tanto, ¿qué pasa? En estos pacientes ya presentan deficiencias previas, por ejemplo, una deficiencia de pulmón. Por una parte, la deficiencia de pulmón, si ya una de sus funciones es fortalecer el sistema defensivo, tendremos sistema defensivo más debilitado, pero además tendremos debilitado el pulmón. Y eso lo que va a hacer que en esos pacientes con menor capacidad de respuesta, que se pueda cebar mucho más en ellos.
Fijaros que insuficiencia a nivel pulmonar nos da un potencial de defensa débil y con ello, ¿qué es lo que hace? Mayor facilidad. Ya no estamos hablando solamente a nivel de la pandemia en sí, a nivel del COVID, sino que realmente ya tan solo a nivel de resfriados. Es una persona, va a ser más susceptible, va a ser más vulnerable a la afectación por un simple resfriado, un simple catarro común. ¿Por qué? Porque esa primera barrera la tiene debilitada. Si a ello le añadimos también deficiencias ya a nivel de la zona energética de centro que corresponde al bazo y estómago, ¿qué es lo que nos da? Que a nivel muscular se manifieste con mayor afectación en cuanto a dolor, agujetas, nos da lugar a síntomas también de dificultades, de alteraciones a nivel digestivo, sin ganas de comer, pérdida de apetito. Claro, si uno se nutre menos, se fortalece menos, se facilita más ese debilitamiento. Y claro, no solamente estamos hablando de este aspecto de bazo, y por eso los dos elementos, vamos a decir, fundamentales o primarios, en los cuales nos va a depender esa primera barrera defensiva, es esa energía de pulmón, es esa energía de bazo. Cualquier deficiencia de ambos, de alguno de ellos, no puede repercutir en una debilidad del sistema defensivo, pero incluso cuando tenemos la deficiencia combinada, ya no solamente con una mayor deficiencia, porque además de tener esa afectación a nivel de pulmón, también a nivel de la parte media, a nivel de lo que llamamos el chao medio, que corresponde al bazo y estómago, pues la debilidad del sistema defensivo se va a ver también más acrecentada. Para ello, dentro de la medicina china, cuando aparece esa debilidad de ambos como principio, ¿cuál es? Fortalecer lo que es deficiente, pero ¿para qué? Para conseguir un mayor rendimiento de la propia energía defensiva, de la propia barrera protectora. Por eso, una de las principales formulaciones que se utiliza en ese aspecto para fortalecer, muy básica, pero muy frecuente, muy común, que no solamente nos va a ayudar a fortalecer el pulmón y también el bazo y estómago, es la que se conoce como el Shi Yun Fin, pero que antiguamente, en vez de llevar el Dansen, llevaba el Rensen. Rensen es el ginseng. Y sí, el ginseng ya lo conocemos como un buen desfatigante, por lo tanto un buen tonificante, mejora la ventilación pulmonar. Fijaros que lo que estoy haciendo a nivel de pulmón, a nivel de bazo, reduciendo cansancio, mejorando la capacidad vigorizante del individuo, lo que estoy haciendo es fortalecer pulmón y bazo para conseguir energía y fortalecer de esta forma también a nivel de la barrera defensiva, que sería lo que se conoce como ese Wei Qi. Y claro, pensar que aquí solamente estoy hablando de ese aspecto de fortalecer, de tratar la deficiencia. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que lo que no puedo hacer cuando ya tenemos esa afectación es dedicarnos solamente a tonificar. Un poco lo podríamos asemejar. Hay una planta que se utiliza dentro de nuestra fitoterapia y como una de las típicas para estimular las defensas. Una de las típicas para estimular las defensas, que es la equinacia. La equinacia, principal para estimular las defensas. Pero claro, ¿cuándo hay que estimular las defensas? Cuando están débiles. ¿Cuándo hay que fortalecerlas? Para mejorar su característica de barrera.
perfecto, pero cuando tenemos el patógeno, lo primero que hay que hacer que es eliminarlo. Si solamente nos dedicamos a fortalecer, no iríamos bien para eliminar el patógeno. Por lo tanto, fuera de esa agresión, fuera de esa enfermedad, es lo que tenemos que fortalecer, porque la principal característica, ¿cuál será? La de prevención. La de prevención, porque resulta que frente al coronavirus, de momento todavía no se ha encontrado una medicación completa que nos pueda destruir el virus. Sí que ahora estamos a expensas de esa propia vacuna, pero realmente la vacuna, ¿qué es lo que nos va a hacer? O una de las funciones fundamentales, ¿cuál va a ser? Buscar esa prevención, estimular al organismo que nos cree esos propios anticuerpos que formarían parte de esa barrera defensiva para que cuando entren en contacto evitar que puedan adentrarse, que puedan replicarse, que puedan dar lugar a la propia enfermedad. Por eso dentro de la medicina china buscamos también ese carácter preventivo y esta formulación sería una muy indicada. Por lo tanto, tenemos por una parte completa lo que sería la parte de prevención. Pero no solamente nos encontramos con el gran aspecto que nos da o la gran problemática que nos está dando el COVID, la propia enfermedad, sino que fijaros que uno de los problemas anexos que podríamos llamar como efectos secundarios, no a infección, pero sí, bueno, y también a la infección, cuidado, pero ya no solamente específico de la propia infección, sino que a anexos secundarios que se producen por la tensión que estamos creando en evitar ese contagio, es precisamente la presencia de ese estrés, esa ansiedad en estos tiempos de COVID. Y claro, y no solamente es el estrés y la ansiedad, y este estrés y ansiedad tampoco conoce edades, es decir, no es que afecte más a nivel de pacientes ancianos o adultos o que sean en niños, sino que afecta a todo el mundo, a todo el mundo. Los niños en tiempo de confinamiento no tienen esa capacidad de poder correr al aire libre, tienen que estar siempre más retraídos y eso es lo que hace que al final también les pueda manifestarse con alteraciones dentro del campo psíquico, dentro del campo emocional. Por eso se habla de que esa depresión no entiende de edades, puede afectar tanto a niños como nos puede afectar a adultos. Y esto digo que es una afectación no solamente típica por el aspecto de haber padecido la enfermedad, sino que incluso más de aquellos que no la han padecido. ¿Por qué? Precisamente por ese miedo a ese confinamiento, a ese distanciamiento, a esa capacidad de contagio que tiene el propio virus. Desde el punto de vista de la medicina china, eso hace que eso nos bloquee los canales de circulación energética, sobre todo se centran a nivel hepático, por eso hablamos de que esa alteración dentro del carácter psíquico es un bloqueo de chi, de hígado, y eso hace que como consecuencia se nos altere la capacidad psíquica, se nos altere incluso también la capacidad de alimentarse, porque puede provocar incluso o facilitar más la deficiencia del propio bazo y, como hemos visto, la deficiencia de bazo puede repercutir en la capacidad defensiva. Por eso, dentro de los grandes problemas depresivos, incluso
finalmente llegan a dar lugar a dificultades en el mantenimiento de esa barrera protectora y haciéndose que el paciente sea más vulnerable también a la agresión de agentes externos. Tenemos ese miedo a ese distanciamiento, también crea mucho estrés físico y psíquico, y eso hace que perdamos, que nos afecte mucho en nuestro rendimiento dentro de nuestra actividad diaria. Ya porque esa capacidad de transmisión es muy alta, o bien porque nos encontramos ya fuera de lo que sería el confinamiento, pero como todavía tenemos esa capacidad de contagio, lo que hacemos es siempre estar muy distanciados de los propios compañeros, cuando resulta que nuestra propia cultura, sobre todo esta cultura mediterránea, hace que el contacto directo con las personas sea prácticamente una necesidad social. Por eso, ¿qué es lo que hace? Que el miedo nos puede desbordar y entonces es cuando nos aparece el estrés, la ansiedad, la incertidumbre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso, intentar superarlo. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Para intentar superarlo, tendríamos que aceptar esas situaciones y poder aumentar de esta forma nuestra capacidad de defensa. Al aceptar la situación en la que nos encontramos y sobre todo, siempre decimos, para no darle tantas vueltas a la cabeza, tantos pensamientos, pues buscar realizar diferentes actividades para poder desconectar. Dentro de este aspecto y dentro de ese miedo es importante tener y estar informado, pero el problema nos viene cuando tenemos una sobreinformación y eso lo que hace es estresarnos más. Por eso, la siguiente me ha parecido. Por eso el sentir miedo también hemos de pensar que tiene ese aspecto que no es tan peligroso, siempre y cuando lo sepamos superar y entonces, y para ello, realizar otras actividades para poder ir desconectar. Pues, haré este ejercicio, haré el otro, tengo que llamar por teléfono, tenemos que organizarnos de otra forma. Dentro de la fisiopatología que nos está dando, por lo tanto, ese problema de estrés que viene y sobre todo uno de los causantes suscitados precisamente por el miedo al contagio, es lo que nos da esa afectación a nivel emocional, una afectación a nivel emocional. Y claro, tenemos que ver aquí que al final todo ¿qué es lo que está haciendo? Afectar al propio mecanismo del chi, produciendo bloqueos de chi de hígado. Y eso puede afectar a nivel sanguíneo, estancando también y provocando esa éxtasis de sangre, puede afectar también a diferentes órganos, por lo tanto, en ese ascenso, sobre todo a nivel de psiquis, a nivel de bazo-estómago, por esa explotación a nivel de la tierra y lo que hace que el paciente, la persona, se encuentre más deprimida y en casos pues más cronificados incluso manifestarse con cierta afectación también a nivel de riñón. Para ello también hay una formulación que también es muy básica
muy básica y que es el Cheosan y que lo que busca que es no solamente mejorar la circulación, la buena circulación del chi sangre a través de los meridianos, es mantener esa buena fluidez de energía y de sangre. Lo que se llama es mantener libres esas vías de paso, sino que además intenta reducir una de las consecuencias propias del bloqueo, que lo que está haciendo es afectar a nivel de sangre, afectar también a nivel energético, a nivel de bazo estómago. Por eso al mismo tiempo intenta recuperar las funciones de bazo, intenta recuperar esa buena nutrición por parte de la sangre. De ahí que esta formulación sea una de las más características para esos problemas psíquicos. Por lo tanto, una de las principales características que tenemos que conseguir, la mejor, es la prevención. Tenemos dos puntos fundamentales. El prevenir, para ello mantener el sistema inmunitario, el sistema defensivo bien alerta. Y en segundo lugar, reducir las consecuencias de esta situación que estamos padeciendo, que son los grandes problemas de estrés y de ansiedad. Son los dos puntos fundamentales donde podemos actuar para ir reduciendo esa capacidad de contagio y de afectación que nos da el SARS-CoV-2. Bien, muchas gracias por su atención y continuamos con los